el congresista de la República de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya, quien nos va a estar comunicando, nos va a estar hablando un poco acerca de seguridad, acerca de la ley de amnistía, acerca del nombramiento, el designamiento del señor Juan José Santibáñez nuevamente a la cartera de Justicia, ya no al interior, sino ya no en el Ministerio del Interior, sino ahora como ministro de Justicia. ¿Cómo está, señor Montoya? Muy buenos días. Buenos días, Juan Diego. Un gusto estar en su programa. Igualmente, señor, para nosotros un placer recibirlo por acá, pero a la vez con mucha expectativa, porque yo recuerdo aquel viernes 21 de marzo donde Juan José Santibáñez era censurado por el Congreso de la República, y una de las pocas voces disidentes, diferentes, que se presenciaron en aquel Congreso, que se volvió un poco popular, decir, sí, el ministro debe renunciar, sí, el ministro debe salir, porque por él es que está avanzando la inseguridad ciudadana, porque no hacen nada. Yo recuerdo que usted decía, la salida del ministro, la renuncia del ministro no va a cambiar el panorama de la noche a la mañana. Y en efecto, señor Montoya, bueno, fue retirado el señor Juan José Santibáñez y han seguido continuando las extorsiones, han continuado los ataques, lo que ha ocurrido en Trujillo hace un par de semanas. Este ataque violento, aparentemente producto de la minería ilegal, los controles de los pulpos, etcétera, ha continuado en ejercicio y es más, con explosiones que no se habían visto al menos en este siglo, en esta parte del siglo en nuestro país, que trajeron por supuesto malos recuerdos de quienes vivieron el terrorismo. Pero señor Montoya, en esa apreciación, ¿cómo evalúa usted el retorno al gabinete o al Consejo de Ministros el señor Juan José Santibáñez? Fíjese, Juan Diego, el tema del ministro Santibáñez fue muy comentado cuando estuvo ministro del Interior. Sí. Y fue víctima de un ataque mediático muy fuerte, organizado por la Fiscalía de la Nación. Exactamente. ¿Por qué? Porque estaba haciendo reformas en la policía que no le convenía a la Fiscalía. Realmente él ha hecho una limpieza que no se había hecho en años y se había permitido que vaya creciendo un órgano político dentro de la organización policial. Él arregló ese tema y de ahí se ganó la enemistad de muchos seguidores de sus opositores. Y de ahí no ha cambiado, y de ahí él sí hizo un trabajo positivo. Yo lo digo cuando me documento, yo he citado al ministro cuando estuvo en el Interior a que me diga qué plan él tenía, al viceministro, a los viceministros y a oficiales generales de la policía. Y sí se estaba trabajando de manera adecuada. Ahora, esas cifras que mostraban, hablaban de que se habían desbaratado, por ejemplo, 13.000 actos delictivos, se habían incautado tanta cantidad de armas. Eran cifras que a veces parecían, señor Montoya, un poco infladas, pero a la vez eran fuentes que también se remitía a la policía. ¿Eran comprobables esos avances que se daban en la policía cuando él era ministro? Eran comprobables. Todo está registrado en las comisarías. Ah, ok. Sí, eran comprobables los avances. Ahora el volumen es tremendo, somos un país de 33 millones de habitantes. Y Lima no es todo el país, es mucho más complejo. Ahora, hay una serie de normas que no existen y que no hemos hecho nada aún todavía por legislarlas. Yo me he comprometido a hacerlo, que permitirán dar más tranquilidad en la calle. Por ejemplo, los que compran celulares robados. El que compra un celular robado es un cómplice del ladrón, porque el ladrón roba porque hay alguien que le compra. Y es parte de ese círculo, es parte de ese círculo que se podría terminar rápidamente si nadie compra celulares robados. Entonces, vamos a legislar en función a ese déficit que tenemos en legislación en ese aspecto. Bien, interesante. Pero ahora ya no está en la cartera del Interior del señor Santibáñez. Está volviendo a la cartera de Justicia con varias consignas, con una en principio, con una insistencia aparentemente por parte de la Presidencia de la República, que es la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto es así, señor Montoya? Fíjense, la salida de la Corte la presenté yo en febrero del año 2023 a la Presidenta de la República en un oficio que le remití personalmente a ella, pidiendo el retiro de la Corte, porque el retiro es una decisión presidencial. No es del Congreso, no es de comisiones, ni mucho menos. Es una decisión presidencial que la toma, por supuesto que asesorado por lo que la persona quiera asesorarse. Eso pasó, lo envió al Ministerio de Justicia para que opine, nunca recibí la respuesta de Ahora, Justicia. señor Montoya, cabe señalar de que febrero del 2023 era una etapa muy álgida en el país porque se venían presentando las manifestaciones de los grupos que querían tomar aeropuertos, tomar Lima, por ejemplo, y que
hubieron caídos, hubieron víctimas. Y que la Comisión de Derechos Humanos estaba ya tratando de intervenir en las políticas internas del país. ¿Eso quebranta la soberanía nacional? Quebranta la soberanía jurídica nacional. Y eso no se puede permitir, sobre todo cuando esto favorece a los delincuentes o favorece a los terroristas, que era el caso que se estaba dando. Eso fue lo que me motivó a presentar la solicitud de retiro. Eso, como pasó al Ministerio de Justicia, no recibí respuesta. Presenté después luego un proyecto de ley al Congreso para forzar al presidente a responder ante un pedido de esta naturaleza. Ese proyecto fue modificado en el Congreso y terminó en una comisión, cosa que para mí no funciona, ¿no? Hemos vuelto nuevamente a la carga con el tema del retiro de la Corte. Se han sumado muchas voces ahora y la Presidenta está tomando el tema en serio. Por ejemplo, yo pienso que debe tomar una decisión pronto. En efecto, o sea, lo que ha puesto en relieve el debate es justamente la aprobación, la promulgación que se hizo sobre la ley de amnistía a policías y militares que habían combatido el terrorismo. Y en efecto, ya antes de que la Presidente la promulgue, Dina Boluarte la promulgue, ya habían pronunciamientos de la Corte señalando de que esto era peligroso para el país, como siempre ha venido comunicando, ¿no?, la Corte. Pero hay un actor político que no pasa desapercibido en estos momentos o en estas circunstancias cuando se habla de amnistías o se habla de juicios a policías y militares, que es el Instituto de Defensa Legal. El señor Carlos Rivera estuvo hace poquito en Costa Rica hablando en esta corte diciendo de que esta ley había sido aprobada por un Congreso que está deslegitimado. Esta ley no ha debido aprobarse porque el Congreso carece de aprobación ciudadana. ¿Este es un criterio válido, señor Montoya, para poder presentarlo a una Corte Internacional buscando desprestigiar al Poder Legislativo? De ninguna manera. Ese señor es amigo de los terroristas, los defiende. Entonces, una persona que tiene ese perfil, bueno, ya ni qué hablar de qué cosa si va confiable o no en lo que dice. Definitivamente que no. Esto ha sido un tema para terminar con la persecución a los militares y policías y comités de autodefensa que se presentó cuando ganamos la parte militar con la lucha contra el terrorismo. Automáticamente movieron sus elementos que tienen ellos de soporte para mover el brazo legal que ha venido funcionando implacablemente, ayudado por muchos políticos conocidos. No quiero decir los nombres, pero existen y cuando se requiera decirlos lo haremos. Entonces, esto ha generado un malestar tremendo y un dolor muy grande en la familia de los militares procesados. Por ejemplo, hay 825 investigaciones preliminares en curso durante 35 años, 30 años. Imagínese usted, más de 800 investigaciones. Sí. Y que a veces parecía que no había voluntad de llevarlas a su culmino. O sea, le daban vueltas y vueltas. Esas tienen 30 años desde que empezó esto, ¿no? Y siguen ahí. ¿Cómo vamos a decir que se está haciendo justicia? Ese es un abuso, una persecución. Existen como 80 investigaciones preparatorias en el Poder Judicial. Las preliminares están en el Ministerio Público, las preparatorias en el Poder Judicial. Y así vamos sumando y es realmente un abuso que se ha cometido increíble y que la sociedad lo ha visto pasar y no ha querido intervenir. Ahora llegó la hora de intervenir. Yo preparé la ley de amnistía porque considero de que se le debe rendir respeto y homenaje a todos los militares que han dado su vida por la pacificación y que han sido maltratados de esta manera. No con pruebas, porque los que están juzgados y tienen penas condenatorias ya están juzgados, sino simplemente por dichos y por la Comisión de la Verdad, que fue una farsa realmente para el país. Una comisión que intentó de alguna manera, corríjame si por allí me excedo, pero intentó equiparar, poner en equivalencia a las fuerzas terroristas asesinas con las operaciones que se hacían del Estado. Es decir, así como hubieron crímenes por parte de los terroristas, también hubieron crímenes de parte del Estado. Y se creó esta famosa imagen de terrorismo de Estado. ¿Hubo terrorismo de Estado, señor Montoya? No lo hubo. Y eso, la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue para lo contrario, para generar una división permanente y seguir con su lucha contra la sociedad en general. Y ahí se crea un término, no terrorismo, sino conflicto armado interno. Que no existe. O sea, lo que ha habido ha sido terrorismo, no ha habido conflicto armado interno. Con eso quieren darle un estatus de combatiente a los terroristas asesinos. Entonces, eso no se puede permitir. Todo esto ha sido hecho a espaldas de toda la sociedad. No se han preocupado de este tema porque no les afectaba a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional y a algunos del Comité de Autodefensa. Entonces, esa política de esconder la cabeza y mirar para otro lado tiene que terminar.
y enfrentar las situaciones que nos hacen una nación. Una nación es una nación y es un Estado porque tiene la fuerza suficiente para mantenerse. Y si no la tuviera, no existiríamos. Congresista, ahora, el señor Santibáñez ha indicado de que él no va a escuchar arrojos. El día de ayer estuve en una entrevista con Milagros Leiva y decía, no, yo no voy a hablar con señores como Carlos Rivera Paz porque defiende justamente personajes que han estado ligados al terrorismo. Y de repente podríamos decir terroristas. Pero, señor Montoya, ¿esto no impide de que se geste algún tipo de mesa de diálogo para poder tratar de cooperar con las partes y que haya algunas víctimas que en el caso de Barrios Altos y La Cantuta puedan también tener algún tipo de justicia? No se está dando impunidad a nadie. Se está dando libertad a los que están siendo perseguidos por la justicia. Ningún caso que haya sido sentenciado va a tocarse. Las sentencias firmes se quedan con sentencias firmes, no son sujetos de la amnistía. Así está dicho. Sí que no hay nada que hablar. Pero hay una narrativa que está atrás. Hay una narrativa que está diciendo de que los que fueron sentenciados ahora van a ser exculpados. Están creando una narrativa negativa para que la población crea que esto no sirve y es impunidad. No es cierto. Esto es para los que no han sido sentenciados y que tienen 30, 35 años de seguimiento judicial, que es una persecución realmente increíble. Congresista, usted ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y como almirante retirado. ¿Cuánto afecta a la imagen militar del país el hecho de que existan personajes, abogados, reconocidos, esforzados, pero que responden a narrativas ideológicas e internacionales que buscan desprestigiar a las fuerzas militares y policiales del país? Conozco por fuentes que hay una insistencia por parte de estos objetivos de desarrollo sostenible y estas cortes interamericanas que no toleran la figura de los militares en los países. Entonces, como que hubiese una insistencia para que los militares poco a poco vayan perdiendo relevancia. Usted que ha estado allí como jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿ha visto que hay presiones internacionales para buscar desaparecer o ser indiferentes poco a poco a las fuerzas militares de los países? Claro, lo que existe es una cadena de acontecimientos que nos llevan a eso que está mencionando. O sea, existe a nivel mundial una intención de gobernar los países de la mejor manera para ellos, para esos intereses económicos gigantescos que tienen. Y para eso usan las organizaciones políticas que tenemos como la OEA, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos y otras como las Naciones Unidas y sus oficinas especializadas para introducir conceptos como, por ejemplo, la ideología de género, el lenguaje inclusivo, ¿no? El de tratar de destrozar la sociedad en sus cimientos y por supuesto que a las Fuerzas Armadas, porque un país que tiene Fuerzas Armadas es lo que hace que el Estado prevalezca y continúe funcionando. Claro, porque protege la soberanía. Protege la soberanía. Garantiza la defensa. Si no existieran, simple y llanamente ganaban ellos absolutamente todo. Y lo que tratan de hacer de manera persistente desde la época del terrorismo hasta la fecha es destrozar la imagen de las Fuerzas Armadas y decir que somos asesinos. Acá no ha habido delito de lesa humanidad, no existe ese delito de lesa humanidad. Esa figura se creó después, ¿no? Se creó en el 2001. Se creó en el 2003, a partir del 2003. Y se ha buscado, bueno, hay que decirlo, perseguir a muchos militares con esa figura. Hay militares que han sido sentenciados con esa figura inexistente en el Poder Judicial. O sea, acá, ¿qué cosa hacen las autoridades judiciales? Deberían sancionar al juez que ha obrado de esa manera. Y un principio básico del derecho, no soy abogado, pero entiendo yo por lo que converso con diferentes especialistas y analistas, es de que la ley no puede retrotraerse. No. Y lo que han hecho es eso. Así es, la están llevando antes del 2003. Eso es inconcebible. Sin embargo, lo hacen y lo permite el Poder Judicial, lo permite el Ministerio Público. Y la Corte Interamericana igualmente. Y la Corte Interamericana lo avala. Ahí no se pronuncia. ¿Dónde está la Corte cuando quiere defender a los militares, a los policías que han sido también víctimas ahí se infringe la norma, se infringe la ley y están felices y aplauden. La presidenta del Poder Judicial ha exhortado a los jueces para que usen el control difuso y no cumplan la ley. El juez, por ejemplo, el señor el señor Concepción Carguancho, ha dado un control difuso como un prejuicio, como un prejuzgamiento a un caso en específico. Y esto también, por supuesto, al ser un señor mediático, genera impacto. Y los demás jueces que recién de repente están empezando su carrera dicen, bueno, ahí está, pues, ¿no? Mi ídolo, mi ejemplo a seguir, claro, el señor Carguancho, y yo voy a hacer lo mismo. Y no solamente, la presidenta del Poder Judicial nos ha dicho,
O sea, esa es una falta gravísima, debe ser destituida por la Junta Nacional de Justicia, porque está yendo contra la aplicación de la ley y en contra de los militares y policías perseguidos. Un daño que se generó, yo he escuchado allí el discurso y lo vamos a tener de aquí después de usted al doctor Ángel Delgado, que ha defendido, ¿no?, la parte del Estado peruano, las más de 60.000, 70.000 víctimas que dejó el terrorismo. Estamos hablando de un genocidio que se vivió en nuestro país y que lamentablemente tampoco se ha sabido llevar este momento trágico, terrorífico para nuestra sociedad. No se ha sabido llevar tampoco muy bien a las escuelas, señor Montoya. Hoy en día hay escolares que no saben lo que se vio en el terrorismo porque los mismos profesores, desde el magisterio, han recibido diferentes capacitaciones para que esto no se toque con solvencia como debe tocarse. Sí, primero para felicitar al señor Ángel Delgado por la defensa que ha hecho, que ha sido excelente, magnífica. Después, este es un tema complicado porque viene arrastrándose por años y nadie ha sacado la cara. O sea, ha faltado una mano dura que diga hay que corregir este error y modificar los textos educativos. En el año 2014 o 2016, por ahí, no me acuerdo con precisión, me invitaron al Congreso para que opinara sobre los textos educativos. Y hubo una comisión que estuvo trabajando ese tema y dijo las cosas que tenían que hacerse, que no se hicieron. Recién ahora se están haciendo algunas de ellas con el ministro de Educación actual, pero ha estado paralizada esas acciones por años. Ahí se detectó que al terrorista lo ponían al mismo nivel que las Fuerzas Armadas, como si fueran luchadores sociales. En efecto. Y eso es inconcebible. Y todos los padres que han visto a sus hijos no han tenido el cuidado de decirles qué es la verdad y cuál no. Claro. Entonces eso denota una despreocupación familiar tremenda en la educación de los niños. O sea, la familia tiene que estar encima, tiene que estar atrás. Es los únicos que tienen el derecho de saber qué cosa y cómo debe enseñársela a sus hijos. Eso nos ha fallado. Bien, señor. Y ya para cerrar con el tema de Juan José Santibáñez, ¿qué espera usted como congresista de la República de un ministro que ha sido bastante cuestionado y que en la actualidad viene siendo resistido por gran parte de la ciudadanía? Claro, puedo decir que uno evalúa a la persona, ¿no? Y la evaluación que tenemos de él como gestor es buena. Es una persona que sabe gestionar, tiene carácter para aplicar las normas y se enfrenta a la situación, no la deja de lado. Creo que va a ser una buena labor. No Bien. hemos conversado nada del tema de cuáles son los puntos interesantes de la agenda, pero para nosotros es el retiro de la Corte importante y la reforma del Poder Judicial es imprescindible, no aguanta más. La reforma de justicia, ¿verdad? Que empiece con el Poder Judicial y que se traslade también al Ministerio Público. Hay unas declaraciones, dígame, señor, dígame. No, para precisar lo que precisó, Sí. Es del sistema de justicia, no del Poder Judicial. Claro, del sistema de justicia en general, pues, ¿no? Sí, en efecto. Vamos a escuchar unas declaraciones que también ha mencionado el ministro de Trabajo, el señor Maurate, Daniel Maurate, porque también está más o menos en esa consonancia, ¿no? De poder apoyar, facilitar las gestiones para que trabaje el señor Santibáñez. Vamos a escucharlo. Hay, por supuesto, meritocracia, eso lo ve la presidenta, el premier, y seguramente vamos a mirar en las próximas semanas el trabajo del nuevo ministro de Justicia. Yo, por supuesto, tengo que respaldarlo y ojalá haga un buen trabajo, eso es lo que esperamos todos, y ustedes juzgarán su trabajo, que es lo que debemos hacer. Por supuesto, él es parte de la reforma de justicia, junto con todos los demás involucrados. Ojalá que podamos hacer una reforma de la justicia buena, porque la población lo que necesita es tener una justicia que pueda ser previsible, es una justicia que la gente pueda confiar, es decir, que ustedes puedan, por ejemplo, saber qué va a pasar con sus casos cuando sean denunciados, ¿no? Que sea predecible. Eso es lo que necesita el Perú, una justicia que garantice básicamente el debido proceso, la presunción de inocencia, ¿no? La dignidad y el honor de las personas, que no se disponga de la libertad de las personas y luego son inocentes y nadie pide disculpas. Todo eso tiene que terminar en el Perú y ojalá algún día podamos tener una democracia buena, instituciones fuertes y sobre todo que toda la población pueda vivir tranquila sabiendo que hay una correcta administración de justicia y un correcto funcionamiento de todas las autoridades.
Bien, escuchábamos entonces al ministro de Trabajo, el señor Maurate. ¿Qué apreciaciones de lo que acaba de mencionar? Bueno, plantea un panorama interesante, pero ¿cuál es su lectura? Tiene intenciones de apoyar la reforma de justicia, lo que se pone de manifiesto, pero el tema es apoyar. El trabajo es del Congreso. El Congreso es el que debe legislar en coordinación con el Ejecutivo las normas necesarias para la reforma. ¿Y cómo está la situación dentro del Congreso? También hay resistencia. No, ahí hay un tema que cada vez que me preguntan lo digo porque es cierto. La doctora Gladys Echaíz presentó un proyecto de ley bien trabajado sobre la reforma de justicia. Lo sensibilizó con las cortes de diferentes partes del país. Todos están de acuerdo. Llega al Congreso y el Congreso lo para. O sea, no lo saca adelante, sino crea una comisión para la reforma de justicia donde no considera el proyecto de la doctora Echaíz y ahora sí lo están mirando. Ya tiene meses avanzando esa comisión, no ha producido nada hasta ahora, pero sí están mirando el proyecto de la doctora Echaíz, como que están absorbiéndolo, ¿no? Entonces ese es un tema que tiene que reivindicarse, ¿no? Ese proyecto debe ser aprobado y sobre él construir el resto, porque está en una cosa bien hecha, son las bases del sistema. Para entender entonces, o sea, la doctora Echaíz hace un esfuerzo incesante para que pueda evaluarse correctamente una reforma de justicia como debería hacerse, y en lugar de que los congresistas evalúen, se tomen el tiempo de leerla, la hacen larga, hacen tiempo y hacen su propia comisión para ver si es que se hace una reforma de justicia. Así es. Pero ignorando en un principio el proyecto de la señora Echaíz, y ahora que se dan cuenta que no están llegando a ningún punto fijo, hacia ningún norte, están que absorben poco a poco lo que se ha tenido. ¿Es así? Sí, es así, algo parecido a eso. Mire usted. Entonces, eso da lástima, ¿no? Que haya gente así. Pero ha sucedido y eso nos enseña a conocer que la política tiene que hacerse con el derecho y con la línea recta de la justicia, no con los intereses personales o partidarios. Vamos a escuchar la declaración de Morgan Quero para que podamos igualmente conocer cuál es la línea que plantea o que espera del señor Santibáñez. De justicia. Yo creo que la señora presidenta ha tomado una acertada decisión al invitar a Juan José Santibáñez a la cartera de justicia. Es otra cartera distinta a la que él tenía cuando era ministro del Interior. Yo creo que va a realizar una tarea muy importante en torno justamente a lo que usted señalaba, la necesaria reforma de la justicia en nuestro país, que está pendiente, es una agenda pendiente. En su momento demostró su capacidad para salir adelante, fortalecer a nuestra policía y desarrollar estrategias que nos han ido dando resultado. Hoy estamos trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional y con el Ministerio del Interior y también lo estamos haciendo con el Ministerio de Justicia. Yo sé que hay mucha gente que pide renuncia a Dina, vacancia presidencial, y ese discurso lo han repetido varias veces, pero a esas alturas, ya del 2025, a 8 meses de las elecciones, es un discurso que ya no tiene asidero, bajo ningún análisis, que incluso si es que se intentara poner en vacancia a la señora presidenta de la República, las elecciones terminarían siendo para diciembre o para los primeros meses del próximo año, que no terminaría cambiando nada, señor Montoya. La gente escucha a los ministros y obviamente genera un rechazo prácticamente natural. Pero lo que hay que tratar de hacer ahora, la actitud, considero yo, es tratar de coadyuvar para que se termine la gestión lo más pronto posible y de la mejor manera tratando de hacer uno, si usted lo está impulsando, salir de la corte o de repente la reforma de justicia y que se siga combatiendo la delincuencia. Porque si es que se da la situación, el escenario que muchos plantean de la salida de la señora Boluarte, se generaría lo que mucho le gusta a diferentes sectores. El caos, ¿verdad? Sí, es cierto. Se generaría un caos completo. Se pararía la inversión. Caeríamos en una crisis económica inmediatamente. No tiene sentido el que está pidiendo eso realmente. Ahora y hace un año tampoco tenía sentido. Los tiempos no cuadran. ¿No? El tema electoral es muy complejo para estar cortándolo por un capricho. Acá hay mucha gente interesada en que el gobierno caiga. Y ha habido una campaña real, que lo he mencionado en otros medios de comunicación también, de la prensa contra la presidenta. Si yo todos los días saco, la presidenta no habla con la prensa, la presidenta no habla con la prensa, van tantos días, en la gente queda en el cerebro incrustado que la presidenta estaba trabajando mal, ¿no? Y se genera una animadversión como la que existe actualmente, que es peligrosa por la violencia que puede generar.
Y acá son responsables la gran mayoría de medios de comunicación, porque han sido las herramientas de la gente con mala intención que ha querido disminuir la capacidad de gobierno, hacer que el gobierno fracase y entre en un caos, cosa que no ha sucedido. Mantenemos la estabilidad económica, estamos mejorando, no se reconocen los hechos que están sucediendo, pero están sucediendo. Yo soy de oposición, no soy parte del gobierno. Claro. Critico lo que tengo que criticar y felicito lo que tengo que felicitar. Entonces, porque es en provecho de todo el país. Y así como estamos, vamos a empezar con un buen pie en el siguiente gobierno si dejan que se consolide los puntos básicos que hemos estado conversando. Ahora, ¿No? señor Montoya, el hecho de que, por ejemplo, el alcalde de Lima también intente reunirse con el señor Santibáñez, haya saludado, el hecho de poder tener a un nuevo representante, en este caso, en la cartera de justicia, ¿cómo lo evalúa usted? No sé, una muestra política, un gesto político. Porque otros Pero- podrían decir, no, estoy indignado, ¿cómo puede regresar un personaje que ya fue censurado? Deben volverlo a censurar, o la Presidenta debe evaluar, ¿no?, el hecho de considerarlo o no. Entonces, aquí el alcalde dice, bueno, voy a reunirme con él. ¿Está dando una buena muestra o no? Es un gesto político. Bien. Bien, señor Montoya, estamos conversando aquí en Betel Radio con el congresista de la República y almirante en retiro, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya. Quiero preguntarle un poco, señor, de lo que está impulsando Eduard Málaga. Quiere citar al Congreso al ministro Eduardo Arana para que responda por qué están convocando a un ministro que ha sido censurado anteriormente. ¿Cómo lo evalúa? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo lo aprecia el señor Jorge Montoya? Entérese luego de esta breve pausa aquí en Betel Radio, la voz que inspira. Esto es Hora Punta por Betel Radio. Como lo es Resurgir. Su objetivo es la toma del poder en el infinito. O sea, no ponen fecha para hacerlo. Ese es su trabajo permanente. Y esta gente que está yendo en contra de la ley de amnistía, ese rasgo, tiene ese sesgo de estar muy cercano a la izquierda radical, ¿no? Y decir que están a favor de la víctima. Las víctimas son los militares y policías que han estado peleando. No, la víctima de las personas que fallecieron en su momento por algún acto mal realizado por las Fuerzas Armadas, estos ya han sido sancionados y las personas han sido resarcidas de esa forma. Ahora, Sendero Luminoso hizo masacre tras masacre. El otro día una señora de Soras, sobreviviente de la muerte de sus padres, que los vio cuando tenía 8 años, relató todo lo que habían sufrido. Cómo llegaron los terroristas en la noche, metieron a todo el pueblo en un salón comunal y los comenzaron a matar a pedradas, machetazos, como podían, ¿no? Y luego los dejaron tirados y los familiares tuvieron que enterrarlos. Ahora la Fiscalía saca cosas raras, ¿no? Por ejemplo, han encontrado 2 cadáveres, creo, hace poco en algún sitio, de la noche a la mañana, y dicen que ha sido hecho por las Fuerzas Armadas. O sea, no tienen ni idea qué hacen, es el afán de destrozar. La fiscal de la Nación debe ser destituida a la brevedad, ¿no? Considero yo que es un daño tremendo a la justicia en el país. Por ahí también debería empezar la reforma, ¿no? Que creo no que es el solamente primer paso. quizás la fiscal, sino también todos los fiscales supremos. Todos los fiscales supremos, pero hay que empezar por la fiscal de la Nación, que no cumple las normas y está haciendo abuso del poder. Entonces, todos tenemos que tomar conciencia de que el país está ya en otra etapa. Hay que reconocer que se ganó y se venció al terrorismo y salimos adelante, y hay que reconocer a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por el trabajo que hicieron y que continúan haciéndolo, ¿no? El de todos los días. Ahora, señor Montoya, hay algo que a mí en particular me llama la atención. Yo quiero manifestarle mi opinión particular. Estoy a favor de la ley de amnistía, pero no estoy a favor de la salida de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque se habla mucho de que está ideologizada, se habla mucho de que está muy alineada a la ONU, a la OEA, pero así como hay representantes que han llegado a la Corte que están ideologizados, me pongo en una analogía y planteo. Entonces, así como en el Perú, el rostro, el escenario político está cada vez más funesto, está cada vez más defenestrado, me voy del Perú, porque no quiero ya estar envuelto más en este país que está mal administrado, que está cada vez más lleno de delincuencia. Entonces, decido salirme del país. Es lo mismo que decir yo
planteo y digo, ¿por qué salir del país? ¿Por qué irme de mi país? ¿Por qué irme de mi nación? Mejor empiezo a promover algún tipo de cambio, me involucro más con mis deberes cívicos, porque se habla mucho de derechos, pero poco de deberes. Entonces, yo creo que de repente se podría trabajar un grupo especial de abogados, expertos en derecho internacional y que puedan llegar a la Corte para que deje de haber este intervencionismo que ponga en riesgo también la soberanía jurídica nacional del país. Claro, eso es algo muy complejo, porque tiene que pasar por la voluntad del resto de países de aceptarlo. La Corte está penetrada con gente de ese pensamiento totalmente en contra de nosotros en especial. Y eso es difícil arreglarlo de esa manera. Si el Perú se retira de la Corte, puede convertirse en el líder de la nueva Corte de Derechos Humanos de la región. Podemos presentar un nuevo proyecto y comenzarlo de cero, ¿no? Con algunas experiencias recogidas del actual, mejoradas y con condiciones y reglas claras de quiénes son los representantes de los gobiernos en ese lugar, para evitar lo que ha pasado ahora con la Corte. O sea, podríamos ser el líder en la recomposición del sistema, pero desde afuera. No se puede corregir ese sistema desde adentro, está penetrado por todas partes. Ok, digamos que está en este momento en un estado de putrefacción, diría usted. Algo así, algo así. Bien. Ahora, comentario final, señor Montoya, en relación a Martín Vizcarra, que se encuentra en este momento en el penal de Ancón, habiendo una cárcel para expresidentes como lo es Barbadillo. ¿Usted está de acuerdo que haya sido trasladado para allá el señor Vizcarra? He escuchado muchos comentarios al respecto de gente que está a favor, otras en contra. Yo considero de quedarse en el mismo trato que el resto. Así el delito lo haya cometido antes de ser presidente. Porque ha sido presidente de la República y merece el mismo trato, así sea culpable. Yo soy un crítico permanente del señor Vizcarra. Lo he sido durante la pandemia y lo sigo siendo. Lo hemos sancionado inclusive, pero creo que no merece estar donde está, sino donde debería estar, con el resto de presidentes. Esto lo pone en una situación que lo puede victimizar más y puede generar mayor simpatía con la ciudadanía que conoce poco de lo que hizo el señor Vizcarra. Sí, es una posibilidad que lo haya diseñado él para victimizarse. Puede ser, no lo niego, tampoco lo puedo afirmar. Bien, señor Montoya, hemos estado conversando aquí en Hora Punta, en Betel Radio, la voz que inspira, con el congresista Jorge Montoya. Señor, ¿alguna reflexión final? Decirle al país que es hora de reconocer los trabajos hechos por la Fuerza Armada y Policía Nacional y permanecer con la amnistía y hacer y exigir que los jueces la cumplan. Bien, muchísimas gracias, señor. Que tenga un excelente día. Que Dios lo bendiga. Gracias, Juan Diego.